Amén. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en esta tarde en Gálatas capítulo 5 y vamos a ver nomás tres versículos de 13 a 15. Las próximas 2 semanas van a ser muy interesantes. Vamos a estar viendo de las obras de la carne y del fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver en su debido tiempo. Pero hoy vamos a estar viendo cómo usar bien la libertad que nos ha sido dada. Amén. Sí, tenemos libertad, como has visto, tenemos libertad, pero hay algunos que abusan de esta libertad y hay que aprender a usar bien la libertad que Dios nos ha dado. Entonces empezamos con la lectura. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino si vos servís por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está sola palabra que se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordís y os comís unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias por este pueblo aquí reunido. Gracias te doy también, Señor, por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión. Pedimos que estés ungiendo nuestros oídos. Danos, Señor, un corazón abierto y dispuesto. Gracias también por tu unción sobre mis palabras, que sean palabras claras. Y gracias, Señor, por todo que vas a enseñarnos en esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hemos corrido bien. Estamos casi al final de la carrera con esta epístola. Al principio vimos, hijo de tanta cosa y temas difíciles y palabras muy fuertes de parte de Pablo. Pero gracias a Dios ya estamos llegando pero para mí lo mero bueno, ¿verdad? Lo práctico que podemos aplicar a nuestra vida. Hace 15 días vimos acerca de estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vimos la importancia de mantenernos firmes. Eso habla de ser inmóviles y estables. Y como puse el ejemplo de como el soldado que se pone allá y se anclan sus botas, esas botas que tienen como tacos en la tierra, y a ver si me pueden mover, ¿verdad? Así Dios quiere que seamos así anclados, sin mover, sin fluir con las cosas del mundo. Y vimos algunos ejemplos de estar firmes, como cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo, llegaron allá y, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés dijo, estar firmes, ¿sabes? Dios va a obrar, y Dios dijo, deje de hablar, a marchar. Y vimos la gran victoria, porque a veces estamos allá
anclados. A ver, Señor, ¿qué vas a hacer? Y Dios te dice, oye, te he dicho que te pongas en marcha y que vas firme. Y vimos la gran victoria que Dios les dio. También en Efesios habla de estar firmes, resistir y ser constantes. Sí, porque a veces uno está peleando y ya mero llega a la victoria y se desanima y se cae, ¿verdad? Pues hay que estar firmes y tener gente que nos está apoyando. Tal como Moisés allá cuando estaba allá en el monte con la guerra contra Amalek, dice que Hur estaba levantando sus manos y a veces extendía las manos en alto, prevalecía Israel. Y cuando se caían sus manos, prevalecía Amalek. Así que ocupamos gente que nos puede levantar las manos en los momentos que estamos débiles. También hay que recordar de tener puestos los ojos en Cristo, en el galardón que Él nos ha prometido. También vimos la importancia de evitar el yugo de esclavitud. Como vimos allá en la segunda parte del versículo 1, dice, no estés otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y puse, hay dos ejemplos de yugos. Hay un yugo de hierro que pesa, que no podemos aguantar, y hay un yugo de madera. Como dijo Cristo, tomad mi yugo y aprended de mí, porque fácil, ligero es mi yugo y fácil mi carga, ¿verdad? Y expliqué que todos tenemos que llevar un yugo. No parece muy animador la palabra. No recuerdo que nadie dijera, amén. Pero es cierto, cada quien tenemos que llevar este yugo, es una parte de nuestra responsabilidad. Es parte de la vida y a veces hay cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos a llevar este yugo que ha puesto sobre nosotros. También vimos la importancia de evitar de caer de nuevo en la esclavitud, porque una vez que estamos libres y a volver a la esclavitud, cuando estamos libres, volver a la esclavitud no es opción. Es como aquel que ha sido librado y dijo, ¿sabes qué es? Yo quiero volver a donde yo estuve. Pues no hay chiste, ¿verdad? Para poner quizás un pobre ejemplo, es como los negros después de la guerra civil en los Estados Unidos y les declararon libertad a ellos, pueden ser libres le quitaron el yugo de esclavos y ellos celebraron. Pero quizás había uno que otro que decía, ¿sabes qué es eso? A mí me gusta ser esclavo. Quiero andar con mi amo y que me golpea, que me porto mal. Es una tontería, ¿verdad? Igual también en nuestra vida, cuando queremos volver a la esclavitud donde Cristo nos ha sacado. En el último estudio vimos que estamos en una carrera. Vimos que hay dos tipos de personas, los que corren bien y los que estorban. A ver, pues hay que escoger en qué categoría estamos. Espero que todos estén corriendo y corriendo bien. Y los que corren bien eviten distracciones.
Y los que corren están concentrados en la meta. Está viendo, ahí está el premio. Dice que había una competencia y había dos corredores principales que eran parejos a ver quién va a ganar. Una competencia se me hace de quién puede romper la barrera de los 4 minutos en la milla. Ahí estaban corriendo a par y corriendo y dando la última vuelta. Y el que está enfrente oyó pasos y miró atrás. En ese segundo, el otro competidor le pasó y le ganó. Así quizás por una cosa pequeña, ¿verdad? Pero el que estaba allá enfrente se distrajo tantito, miraba así, siguió corriendo y fue suficiente para perder la competencia. También hay que estar enfocados, evitar esas pequeñas distracciones que nos quieren desviar del camino de Dios. También los atletas también hacen sacrificios para poder ganar, también nosotros. Como los atletas tienen sus dietas, sus regímenes, tienen sus rutinas que tienen que levantarse temprano para correr. Ellos no van allá a echarle una hamburguesa de 1/4 de kilo de vez en cuando. No, esos le van a arruinar, ¿verdad? Aunque a mí antes yo los comía, son bien sabrosos, pero por lo que me pasó físicamente, yo estoy ya limitado en cosas que puedo comer y no puedo comer. Y a veces, ya esas cosas ya no me llaman la atención porque es mucho. Pero los atletas dicen, ¿sabes qué? Aunque sean los más sabrosos del mundo, no, yo tengo mi dieta de frutas y verduras. Y gracias a Dios es lo que yo estoy comiendo hoy, más verduras que antes y frutas, pero es para mi beneficio, ¿verdad? También nosotros tenemos que ser disciplinados, seguir corriendo según las reglas. Recuerdo también que en una clase de educación física, cuando yo estaba ya en la secundaria, estaba haciendo competencias. Eran como equipos como de 3 corredores y estaba ya pasando la batuta al siguiente competidor. Y había un equipo que estaba muy atrasados, que estaba atrás, y, ¡hey, ahí va! Y aventó así la batuta, ¿verdad? La estafeta. A ver, alcánzalo. Pero ese no es según las reglas, ¿verdad? Hay que pasar así, mano a mano la estafeta, ¿verdad? Pero este tipo, a ver, no nos está viendo y aventó, ¿verdad? Y luego el otro sí lo agarró, descalificado. Esas no son las reglas. También nosotros en la vida cristiana tenemos que correr según las reglas que Dios nos ha dado. Y vimos también que los que ponen obstáculos son los que nos quieren hacer caer. Y los que ponen obstáculos perturban y causan molestias. Y como todo el pastor, tristemente los que ponen obstáculos son los que nos quieren perseguir, ¿verdad? Los perseguidores. Y Pablo terminó con este segmento de la semana pasada con palabras muy fuertes, que se mutilasen, que quedan castrados. Así dice literalmente, ¿verdad? Miren, que aprenden bien que no deben hacer estas cosas. Y ahora vamos a estar viendo un tema que va más o menos a par, pero un poquito más suavecito, de usar bien la libertad que Dios nos ha dado.
Primero dice que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. Y vemos que aquí en Gálatas ya son 4 veces que hemos visto que Pablo habla acerca de la libertad que nos ha dado. En Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas 2, verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Dice que los de afuera, los falsos hermanos, estaban entrando, espiando la libertad, a ver cómo es que ellos andan tan alegres y tan libres. Y la meta de esas personas eran para hacer volver a las personas otra vez a la esclavitud. Y vemos que sus motivos no eran puros. Sus motivos eran nada más para ver a quién podemos hacer caer. También en Gálatas capítulo 4, verso 26. Gálatas 4, 26. Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí, este es el estudio de hace, ¿qué son? 2, 3 semanas, alegoría, 3 semanas ya, ¿verdad? La alegoría entre Sara y Agar. Y vemos que los que de Jerusalén de arriba son libres. Esos son los hijos de la promesa. Y son aquellos que viven según la promesa y no por obras. Sí, era bonito la comparación que hizo Pablo en este segmento. Hablaba de que los que son nacidos según la promesa son hijos de Dios y son libres. También en Gálatas 4:31, Gálatas 4:31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así, por la promesa de Dios somos libres de la ley, y la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Y no somos obligados a vivir según la ley. Eso es lo que los judaizantes quieren hacer a la gente, obligados a vivir según la ley, aunque ellos mismos no lo cumplían, ¿verdad? O sea, ellos buscaban pretextos para limitar a la gente. Y hace 15 días vimos en Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad. Aquí tenemos que ser firmes, habla de ser inmovibles, los pies bien plantados. Habla de estar bajo el yugo de Cristo. Ahí vemos otra vez este famosa palabra, ¿verdad? Porque ese es ser sujetos a señoría de Él, ¿verdad? O sea, el que pone el yugo es la persona que manda, ¿verdad? El yugo no es para limitar el movimiento de la persona o del animal, ¿verdad? Está allá y duele, deja el callo, pero es para sujetarnos, para que el amo pueda guiar la persona en la dirección en que debe caminar. También vemos que la libertad no es permiso para pecar, sino para servir los unos a los otros.
Porque algunos tienen la idea que podemos seguir pecando. Piensan que somos perdonados y si peco, pido perdón a Dios y asunto arreglado. Pero no, la libertad no nos da este permiso, ¿verdad? Es como si uno si tiene licencia para manejar, ese no te da derecho a manejar a 150 aquí por la calle Angulo, ¿verdad? O así, ¿no? Bueno, dice, aunque si tuvieras ganas, ¿verdad? Pero no, la licencia que dice, no, has pasado una prueba y tienes que seguir las reglas del tránsito, los límites de velocidad y los demás reglamentos que hay que seguir, ¿verdad? Y hay personas que piensan, bueno, pues, Dios me va a perdonar. Pero vamos a ver qué dice allá en Romanos capítulo 6. Este tema vimos hace, que 2-3 años. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo está haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué pues diremos? O en la nueva versión internacional dice, ¿qué concluiremos? O ponerlos en palabras más claras todavía, vamos a aclarar bien este asunto. Si vamos a hablar con palabras claras. Porque Pablo estaba hablando aquí, por medio de Cristo, el poder ha sido derrotado. Vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Que justificados pues por la fe, y habla que por medio del sacrificio de Cristo somos nuevas criaturas. Y por medio de Cristo el pecado ha sido derrotado, el poder en nuestra vida. Y así que por medio de Cristo somos libres de esta esclavitud. Y vemos que también Pablo contestó la misma pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? Dice que en ninguna manera no hay modo que podamos seguir en el pecado. En la versión, la palabra de Dios para todos y la palabra Dios habla hoy, dice, claro que no. ¿Cómo vamos a seguir pecando? En la versión King James, la edición actualizada en inglés dice, God forbid, o que Dios no quiera que sigamos en el pecado. En la versión transliteral dice que no sea así. Así que es bastante empático que uno no debe seguir pecando. Así Pablo está diciendo, pegando, mira, así son enfatizando muy fuertemente. ¿Y por qué? Porque los que han muerto al pecado no pueden vivir en él. Que los que han muerto no reaccionan. Supongamos que aquí tenemos un féretro, vamos a enterrar a esta persona, pero era bien alcohólico, bien borracho y campeón de los borrachos,
y ponemos enfrente de Él una caguama, ¿cómo va a reaccionar? No, no, no reacciona. ¿Por qué? Está muerto. Es igual en nuestra vida. El pecado no debe tener ninguna atracción a nosotros. Antes había cosas que decíamos, ay, se me antoja tal y tal cosa. Pero ya muerto el pecado en nosotros, esas cosas ya nos llaman la atención. Aunque sea arreglado con moños y todo, no reaccionamos. Vemos que los muertos a pecado han crucificado sus deseos. Como vamos a ver más adelante en Gálatas 5:24. Ahí está. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como vimos allá en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, somos crucificados juntamente con Cristo. Y no es que vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y como explicamos, uno no puede crucificar a sí mismo. Sí, se puede agachar y clavar los pies a la cruz. Aquí vamos ahora con la mano izquierda, clavamos a a ver, y la otra mano, ¿quién la va a clavar? No, es Cristo que hace la obra en nosotros. Hay que dejar, Señor, te doy todas mis pasiones, todos mis deseos, que muera este hombre viejo en sus deseos. ¿Y por qué? Porque si no controlamos los deseos de la carne, vendrán problemas mayores todavía. Como allá en Gálatas 5, versos 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Así que, si no se crucifique este hombre viejo, se va a volver a levantar. Puede quedarse medio muerto. Y aún así, medio muerto se puede recuperarse, ¿verdad? Así hay que matarlo totalmente, ¿verdad? Y que queda ya enterrado y olvidado. También en cuanto a volver a pecar, tenemos en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versos 26, 27. Sí, aquí tenemos una muy severa amonestación. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí habla de pecar voluntariamente. ¿Quién puede decir, sabes qué, hermano? Yo ya no peco? ¿Algún voluntario? No hay, ¿verdad?
Si vamos a seguir batallando con cosas de pecado en nuestra vida, hasta el día que el Señor nos lleva, ¿verdad? Pero aquí habla de pecar voluntariamente. Sí, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? O grande. Grande, ¿verdad? En la versión, la Biblia de las Américas dice, si continuamos pecando deliberadamente. En la nueva versión internacional, si seguimos pecando obstinadamente, así con obstinación. La Biblia, la palabra hispanoamericana, si continuamos pecando intencionalmente. Ese es pecar con la actitud de, me vale. Se me disculpa la franqueza, ¿verdad? Que no, yo sé que es mal, pero me vale y le voy a hacer. Ese es el pecar voluntariamente. Ese es un claro señal de rebeldía. Y como así, aquí el autor de Hebreos, yo creo que lo más probable que es Pablo. En estos casos no queda sacrificio, porque el arrepentimiento requiere un cambio de corazón. El arrepentimiento incluye un cambio de dirección en la vida y vamos a dejar atrás lo que no agrada a Dios. Es como si vas en sentido contrario, me equivoqué y se da vuelta en U y va en el camino correcto. Y vemos que el clave es que ya teniendo conocimiento. Sí, porque algunos dicen, yo no supe que era pecado. Bueno, ahora sí sabes. Pues a veces hacemos cosas lo hacemos sin querer, queriendo, o que no sabemos esas cosas. Pues dice que la ignorancia no es pretexto, ¿verdad? Pero vemos que si Dios nos tiene compasión en esta área. Porque si uno sigue pecando intencionalmente, está menospreciando la sangre de Cristo y está abusando de la gracia de Dios. Y la gran pregunta, y pues a veces ni siquiera yo tengo la respuesta, lo dejamos al pastor que nos conteste después. Hay un punto cuando uno no puede volver a Dios. Digamos que uno sigue pecando y llega el momento que Dios dice, ¿sabes qué? Dices, ya basta. Ya pasaste la raya. He oído argumentos por ambos lados, ¿verdad? Que sí o que no. Pero la cosa es mejor no arriesgar. ¿Sabes qué? Vamos a buscar la santidad y vamos a buscar cosas que agradan a Dios. Años atrás, quizás entre todos aquí, quizás la hermana Marina sería la única que recuerde este canto. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta la luz. ¿Para qué pecar si la vida la he encontrado en Jesús? ¿Para qué pecar si en el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar
¿para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Rico. Para pecar, sí soy salvo. No, bueno. Bueno, ese cantaba cuando hace como 40 y tantos años, o mucho antes, ¿verdad? Pero era un canto que usaba mucho en las campañas evangelísticas, ¿verdad? Y la clave es, pues, si eres salvo, ¿por qué sigues pecando? ¿Para qué pecar? También no debemos usar la libertad para la carnalidad. Eso se refiere a la naturaleza pecaminosa. Esas son cosas que a Dios no le agrada. Habla de las obras o las manifestaciones de la carne. Y vamos a ver primero Dios la próxima semana. Vamos a estar viendo acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y a mí me hace interesante porque dice allá en el 5:22 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No habla de los frutos, es un solo fruto, ¿verdad? Y son 9 manifestaciones de este fruto. Y vamos a ver que hay 3 que son para Dios, 3 para otros y 3 para ti. Así que ya me puse de acuerdo con el pastor. Sí, mire, ese es el plan que yo tengo. Así que nos ponemos de acuerdo y veremos cómo tocamos este tema, ¿verdad? Pero vemos que nuestro único deber es servir los unos a los otros. Dice que es servir con amor y no por obligación. Como el ejemplo que vimos hace 15 días, la diferencia entre el mesero, la mesera y la esposa, ¿verdad? La mesera sirve con sonrisa y todo porque quiere su propina, ¿verdad? Ella no avienta ya el plato, a ver, ahí está tu comida y a tragar. No, ella es muy cortés y si se le hace falta otra cosa, más café, señor. No, pero la esposa lo hace porque ama a su esposo, ¿verdad? Así que también nosotros debemos amar así como, no como obligación, porque es algo que nace en nuestro corazón. Y ese es el secreto de cualquier relación, ¿verdad? De tener la actitud correcta, ¿verdad? Y vemos que el servir toma en cuenta primero la otra persona. Ok. Final de punto 1. Punto 2 y 3 son más cortos. El punto número 2 es la parte de la ley que debemos seguir. Porque Pablo estaba diciendo que hay que evitar los reglamentos de la ley que nos quieren aplicar los fanáticos. Pero en el verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta es clave, ¿verdad? Y vemos que Cristo enseñaba mucho sobre la importancia de este mandamiento. Recordamos en Lucas capítulo 10, versos 25 a 37.
Si quiere apuntarlo porque es mucho para leer ahora. Lucas 10, 25 a 37. Esa es la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan la historia, verdad? Muy bien. Dice que llegó allá un intérprete de la ley que quería saber cuál es el mayor mandamiento. Que estaba ya escuchando a Jesús y está bien, está bien. Le voy a poner una prueba. Y le dijo a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y si se pone como intérprete de la ley, debía haberlo sabido, ¿verdad? El intérprete de la ley eran aquellos que copiaban palabra por palabra la Biblia, ¿verdad? Porque no había impresos en este momento, entonces él agarraba el texto original y lo transfería a otro papel, ¿verdad? Letra por letra, por letra, por letra, con exactitud. Así que este intérprete supuestamente debía haber sabido cuál es el mejor mandamiento. Y Cristo le respondió, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice que este intérprete quería justificarse a sí mismo. Muy bien. ¿Quién es mi prójimo? Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Cristo relatando de el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, lleno de ladrones, muchos de peligros, y cayó en manos de ladrones. Y llegó un sacerdote y lo vio y estoy ocupado y se fue. Pasó una levita. La sangre no les espantaba porque ellos estaban acostumbrados a ver sangre, ¿verdad? Porque algunos viendo sangre se espantan y se van corriendo. Pero ellos estaban acostumbrados a ver sangre. Pero ellos preocupados, no, tengo que llegar a tal cita. Pero llegó un samaritano, un supuestamente enemigo de los judíos, y le tuvo compasión. Le cuidó, le llevó al mesón, le cuidaba. Entonces Jesús hizo la pregunta, a ver, ¿quién era el prójimo? Bueno, pues ni modo me duele decirlo, pero es samaritano, el que le mostró compasión. Y Cristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y de allá brinca cuando Jesús fue allá con María y Marta, ¿verdad? No nos dijo nada de cómo reaccionaba este intérprete. ¿Cómo crees que se fue muy contento él? Bueno, pues no sabemos. Pero antes tuvimos una serie de películas sobre la vida de Cristo. A lo mejor algunos han visto este episodio que llegó el intérprete y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo, y se fue enojado. ¿Cómo le voy a hacer esto? Pues no, es una suposición, no sabemos, ¿verdad? Pero también Cristo también está diciendo a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Sí, mire, yo te he puesto el ejemplo y hay que seguir mi ejemplo. Y vemos que este versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo son una de las más citadas en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en Mateo 5:43, en Mateo 19:19, también en Mateo 22:39.
En Marcos está en Marcos 12:31. Ya lo vimos aquí en Lucas 10:27. También en Romanos 13, verso 9. Y Santiago 2:8. Así que este mandamiento es de los más citados del Antiguo Testamento que vemos en el Nuevo. Y vemos que Jesús mismo puso el ejemplo a nosotros a que seguir. Juan 15:13 dice que no hay mayor amor que esto, que uno ponga su vida para sus amigos. Cristo estaba diciendo, ¿quieres una muestra de qué es el verdadero amor? Poniendo tu vida para ayudar a tu hermano. Vemos también en Lucas 22, versos 24 a 27. Lucas 22, 24 a 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, para no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros es como el más joven, y el que dirige es que el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se siente a la mesa o que sirve? ¿O quién es que se siente a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo, mira, yo estoy sirviendo, es un ejemplo para ustedes. Como allá también en Juan 13, ¿verdad? Cuando lavaba los pies de sus discípulos. También en Filipenses 2, versos 5 a 7. Dice que Cristo vino y puso un ejemplo para nosotros. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Vemos que Cristo puso el ejemplo siendo un siervo. Vemos que el amar a Dios primero y sobre todo, y amar a su prójimo, a sí mismo, es cumpliendo 100% toda la ley. Y vemos que el cristianismo es la única religión, como dicen, que se base sobre el amor y el perdón. Y vemos que el amor a sí mismo no es egoísta. Muchos piensan, este siempre piensa a sí mismo, es egoísta y me choca, ¿verdad? Pero vemos que debemos amarnos a nosotros mismos. No es egoísmo, es algo que debemos hacer. Porque si uno no ama a sí mismo, es un señal de
serios problemas. Porque si no amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder animar y ministrar a otras personas? ¿Cómo amamos a nosotros mismos? Pues cuidándonos. Admito que a mí no me gustan algunos cambios que tuve que enfrentar. Me gusta comer cosas que ahora no puedo comer. Ahora estoy comiendo más pollo que antes y poco carne roja. Estoy comiendo muchísimo más frutas y verduras. Todos los días mi esposo me hace un huevo con champiñones y espinacas y al principio, bueno, no me gustaba tanto la combinación, pero yo sé que es para dar fuerzas a mi cuerpo. Lo hago porque amo a mí mismo. Yo quiero poder servir a los demás. Y sin este amor, no voy a poder. ¿Mm? La dieta, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, la dieta. Tengo otro doctor también que me está checando a ver cómo van las cosas. Gracias a Dios todo va muy bien. Okay. El tercer punto es el peligro de morder y comer unos a otros, allá en el versículo 15 de Gálatas capítulo 5. Que dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Aquí no está hablando de ser caníbales, ¿verdad? Habla de atacar unos a otros. Hablan de atacar a la persona en su carácter. Y al final es de acabar con la persona. Habla también de no solamente morder, pero también comer a aquellas personas. Porque no están satisfechos con matar a la persona, quiere también acabar con su existencia. Es como las bestias canívoros, ¿verdad? Canívoras. ¿Y qué hacen ellos cuando hay escasez de comida? Se atacan entre sí, ¿verdad? Porque hay algunos animales que ese es su modo de ser. Como los leones buscan los débiles y los matan porque así es como se alimentan ellos. Pero cuando hay escasez, empiezan a pelearse entre sí mismos y a ver quién es el más fuerte. Y pelean porque quieren saber quién va a quedar con la mayor parte, ¿verdad? Hagan hijo una vez, tristemente, los cristianos somos los únicos que matamos a nuestros soldados heridos. Porque vemos a un hermano herido, en lugar de animar y sanar las heridas, animar a aquella persona, lo matamos. Este ya no sirve. Y le damos un tiro de gracia. Y por desgracia, es cierto en muchos casos, ¿verdad? Y vemos que si no cuidamos estos deseos carnales, puede llevar a cosas más graves. Puede llevar a una vida carnal. En 1 de Corintios, capítulo 3, verso 3, habla de los celos que llega a contiendas y disensiones. Y luego uno va tolerando a aquellos que nos quieren esclavizar. También,
si no cuidamos nuestras actitudes, vamos a estar aguantando a los que causan pleitos. Allá en Santiago capítulo 3, versos 14 y 18, habla de capítulo 5, 4 de Santiago, habla de razón de los pleitos entre los hermanos, por disgustos, por malentendidos. Y vemos aquí en el caso de la iglesia de los Gálatas, no sabemos con certeza la razón de esos pleitos. Es probable que eran desacuerdos, mal gustos, pero lo más seguro es que estaba basado en actitudes carnales. Recordamos en el libro de cuando estábamos viendo Corintios, ellos eran muy carnales también, ¿verdad? Los corintios no eran tan espirituales que digamos, porque iniciando la epístola de Corintios dice, porque hay pleitos entre ustedes. Uno dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Silas, no, yo soy de Cefas. Mira, yo soy mejor porque yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, son necios. ¿Quién fue crucificado por ti? Bueno, Cristo. Mire, los demás solamente somos siervos, ¿verdad? Y a veces uno está diciendo, está enfocándose más bien en el siervo en lugar del amo. Y vemos que las divisiones nunca traen beneficios. Y vemos que la división, en lugar de ayudar a la iglesia, perjudica. Así que nuestra meta debe ser la edificación mutual. Para concluir, vamos a pensar en este pensamiento. En vez de pensar en la libertad como licencia para dar rienda suelta a las personas, Pablo recala que es para actuar con responsabilidad. Y así, siendo responsables, vamos a tomar en cuenta a nuestro hermano. También debemos utilizar la libertad para obedecer al Espíritu y no la carne. Debemos utilizar la libertad para servir con amor. Debemos utilizar la libertad para andar en el Espíritu. Vemos que hay dos clases de personas en este mundo. Las personas que ayudan y las personas que no lo hacen. Así que hay que tomar la decisión, ¿qué clase de persona voy a ser yo? También hay que recordar que hay que eliminar el problema desde la raíz. Porque si no, va a persistir el problema de la división y vamos a eliminar unos a otros. Como vimos aquí al final del capítulo 5, que no debemos hacernos vanagloriosos. Como dice allá en la Biblia de las Américas, provocándonos y trayendo envidia. Así que vamos a vivir en el Espíritu, no dejando lugar a la carne. Así que vamos a gozarnos en la libertad que Cristo nos ha dado
pero también usar bien esta libertad, ¿verdad? Porque hay beneficios, amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. Nos ha llamado a la libertad, Señor. Pero, Señor, queremos usar bien esta libertad que nos has dado. Y pedimos, Señor, que podamos ser siervos útiles, Señor. No dejando lugar a los celos, las diferencias. No dejando lugar a la carne. Queremos oír en aquel día, Señor, estas palabras. Bien hecho, fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y pedimos, Señor, que podamos ser personas ejemplares de tu gracia. Y gracias, Señor, por usarnos para traer libertad a la gente tan necesitada que nos rodea. En nombre de Cristo Jesús. Amén.